¿Qué tal? Siempre es grato poder saludarles, agradecerles su participación, su presencia, su esfuerzo. Estamos en la clase o sesión número 401 y estamos dando lectura al libro del profeta Daniel. Hoy capítulo 5 y 6. Padre, bendito seas por siempre. Te alabo, te bendigo, te glorifico. En tu Hijo Jesucristo nos has llamado a la santificación por la gracia y obra del Espíritu Santo, que cada día nos va suscitando esa fuerza santificadora y nos prodiga la paz que necesitamos, así sea para el mundo y para todos. Amén. Capítulo 5. El rey Baltasar ofreció un banquete a 1000 nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había robado en el templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, los nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que había robado en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y concubinas. Mientras saboreaban el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre la pared blanca del palacio frente al candelabro. Y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces su rostro palideció, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas, las rodillas le entrechocaban. A gritos mandó que vinieran los astrólogos, magos y adivinos y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea y me interprete ese escrito se vestirá de púrpura, llevará un collar de oro y ocupará el tercer puesto en mi reino. Acudieron todos los sabios del reino, pero no pudieron leer lo escrito ni explicar al rey su sentido. Entonces el rey Baltasar se inquietó mucho, cambió de color, sus nobles también estaban desconcertados. Al saber lo que les ocurría al rey y a los nobles, la reina entró en la sala del banquete y dijo: viva siempre el rey, no te inquieten tus pensamientos ni cambie tu semblante de color. En el reino hay un hombre a quien Dios ha concedido espíritu de profecía. En el reinado de tu padre demostró poseer inteligencia, prudencia y un saber sobrehumano. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, porque demostró tener un don extraordinario de ciencia y de penetración para interpretar sueños, aclarar enigmas y resolver problemas. Se trata de Daniel, a quien el rey puso el nombre de Belsasar. Que llamen a Daniel y nos hará la interpretación. Cuando trajeron a Daniel ante el rey, este le preguntó: ¿eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posee espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Aquí han traído a mi presencia a los sabios y los astrólogos para que leyeran el escrito y me explicaran su sentido, pero han sido incapaces de hacerlo. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló hacia el rey: quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Majestad, el Dios Altísimo concedió imperio y poder, gloria y honor a tu padre Nabucodonosor, y por aquel poder recibido, todos los pueblos, naciones y lenguas lo temieron y respetaron. Tenía poder sobre la vida y la muerte. Engrandecía y humillaba a su antojo, pero se ensoberbeció y creció su soberbia. Entonces lo derribaron del trono real y lo despojaron de su dignidad. Tuvo que ir lejos de los hombres con instintos de bestia, en compañía de asnos salvajes, comiendo hierba como los toros, con su cuerpo empapado por el rocío de la noche, hasta que reconoció que el Dios Altísimo rige los reinos humanos y coloca en el trono a quien quiere. Y tú, Baltasar, su hijo, aun sabiendo esto, no has querido humillarte, te has rebelado contra el Señor del cielo. Así tú traes los vasos de su templo para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y concubinas. Han alabado a dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios dueño de tu vida y tus caminos ni los has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido. La interpretación es esta: contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el límite. Pesado, ha sido pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregan a medos y persas. Baltasar mandó vestir a Daniel de púrpura, teniéndole un collar de oro, y de pregonar que tenía el tercer puesto en el reino.
Baltasar, rey de los caldeos, fue asesinado aquella misma noche. Capítulo 6. Darío el Medo le sucedió en el trono a la edad de 62 años. Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales distribuidos por todo el reino y sobre ellos 3 ministros a quienes los gobernadores rendirían cuentas para que no sufriesen los intereses de la corona. Uno de los 3 era Daniel. Daniel sobresalía entre los ministros y los gobernadores por su talento extraordinario, de modo que el rey decidió ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los ministros y los gobernadores buscaron algo de qué acusarle en su administración del reino, pero no le encontraron ninguna culpa ni descuido, porque era hombre de fiar, que no cometía errores ni era negligente. Aquellos hombres se dijeron: no podemos acusar a Daniel de ninguna falta, tenemos que buscar un delito de carácter religioso. Entonces los ministros y gobernadores fueron al rey diciéndole: viva siempre el rey Darío. Los ministros del reino, los prefectos, los gobernadores regionales y consejeros, gobernadores provinciales están de acuerdo en que el rey debe promulgar un edicto sancionado que en los próximos 30 días nadie haga oración a otro Dios que no sea tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Por tanto, Majestad, promulga esta prohibición y firma el documento para que no pueda ser modificado según la ley de medos y persas, que es irrevocable. Así el rey Darío promulgó y firmó el decreto. Cuando Daniel se enteró de la promulgación del decreto, subió al piso superior de su casa, que tenía ventanas orientadas a Jerusalén, y arrodillado oraba, dando gracias a Dios 3 veces al día, como solía hacerlo. Aquellos hombres lo espiaron y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey: Majestad, ¿no has firmado un decreto que prohibía hacer oración a cualquier Dios fuera de ti, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le respondieron: pues Daniel, uno de los deportados a Judea, no te obedece a ti, Majestad, ni a la prohibición que has firmado, sino que 3 veces al día reza sus oraciones. Al oírlo, el rey se apenó profundamente y se puso a pensar la manera de salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol hizo lo imposible por librarlo. Pero aquellos hombres se apuraron diciéndole: Majestad, ¿sabes qué? Según la ley de medos y persas, una prohibición o edicto real es válido e irrevocable. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: que tu Dios, a quien veneras con tanta constancia, te salve. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey selló con su sello y con el de sus nobles, para que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió a palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Madrugó y fue corriendo al foso de los leones, cercó el foso y gritó afligido: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones ese Dios a quien veneras con tanta constancia? Daniel le contestó: viva siempre el rey mi Dios. Envió su ángel a cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como tampoco he hecho nada contra ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó traer a los que le habían calumniado a Daniel y arrojarlos al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No había llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar ordeno, y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Así fue como prosperó Daniel durante el reinado de Darío y de Ciro de Persia. Palabra de Dios. Vamos a las notas de pie de página. Con el capítulo 5, son capítulos más chicos, bueno, los otros eran un poco largos. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 1. El festín Baltasar. Se recurre a episodios del pasado para tomar postura respecto a los hechos del presente. Con toda seguridad, los lectores contemporáneos de esta obra entendieron perfectamente que lo narrado respecto a Baltasar se refería en realidad a Antíoco IV. De este modo, el presente no queda cerrado a las perspectivas de futuro. Todo lo contrario, el creyente fiel es impulsado a ver el futuro con mayor claridad, porque al fin de cuentas la historia tiene una dinámica propia que Dios mismo le imprime. Daniel es de nuevo reconocido como el máximo sabio
pero no por sí mismos, sino por causa de su Dios. Capítulo 6, versículos 2 al 29. Daniel en el foso de los leones. La primera parte del libro concluye con un episodio paralelo a su inicio. La fe y fidelidad de Daniel a su Dios le acarrea la persecución, una manera de hablar de las persecuciones y oprobios contra los fieles judíos bajo el reinado de Antíoco IV. Si antes fue el rechazo y la resistencia de adorar la estatua de oro, ahora el motivo no es el del todo diferente. Se trata de mantener firme la convicción de que solo Dios puede salvar y que por tanto solo de él se puede esperar la salvación. En el capítulo 3, el ambiente fue la erección de la estatua de Zeus en Jerusalén. En el momento del ambiente y el decreto real que prohíbe la religión judía en el reino de Antíoco IV, muchos judíos se ajustaron a dicha norma, pero también muchos otros resistieron y permanecieron firmes hasta el final. Daniel, salvado del foso de los leones, es la imagen del fiel creyente que no claudica en su fe ni se doblega ante los caprichos del dominante de turno. También este episodio es profecía para nuestra época contemporánea. Palabra de Dios. Bien, aquí continuamos. Mañana daremos lectura al capítulo 7 y 8 y terminamos la semana con el profeta Daniel, que no hemos terminado de leer. Recordemos que tiene exactamente, para que no se nos olvide, 14 capítulos. Luego, la próxima semana vamos a leer al profeta Baruch. El profeta Baruch tiene 5 capítulos. Y vamos a hacer una lectura de una carta de Jeremías y ahí vamos a terminar esa semana. Bien, bueno, gracias.